Antes de comenzar, déjenme hago una aclaración. Creo que a veces es necesario decir estas cosas para bien, para que algunos tengan paz. Jesús, cuando enseñaba, utilizó muchas cosas un tanto extrañas cuando no conocemos de dónde obtuvo algunas cosas que él enseñó o en lo que se apoyó. Podemos mirar que es algo extraño. Por ejemplo, cuando Jesús cuenta la parábola del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo ya existía antes de que Jesús la contara. Es decir, era una historia tradicional judía que se enseñaba, pero de una manera diferente. Como era conocida, esa historia era que el hijo pródigo viene a la casa y su padre lo ve de lejos. Y aquí va el contraste. El padre agarra un azote y mata a golpes a su hijo rebelde. Esa es la historia original. Cuando Jesús contó esa historia, Él modificó el final para mostrar el verdadero corazón de Dios hacia alguien arrepentido. Así que algunos se enojaron porque ¿cómo es posible que usó esa historia y luego encima la cambia? El apóstol Pablo utilizó poemas de la cultura griega para poder conectar con la gente a la que le predicó. Porque dice, así como uno de sus poetas escribió y luego cita aquello como un intento de conectar con la gente. El apóstol Judas, el apóstol Pedro utilizaron porciones de un libro que ni siquiera se considera que es inspirado por el Espíritu Santo, el libro de Enoc. Así que ellos toman esas citas para conectar y para ilustrar un ejemplo. Y no pecaron con ello. Amén. Así que cuando yo cite una película, no estoy pecando con ello, solamente estoy tratando de conectar con algo familiar. Y ahora voy a citar la razón por la cual, o la excusa por la cual estamos teniendo una kermés por la Revolución Mexicana. Es precisamente para la excusa de hablar acerca de la libertad que Cristo nos ha traído. La Revolución Mexicana, lo que se celebra el 20 de noviembre, tiene algo que nos puede enseñar. La causa de la Revolución Mexicana era derrocar un gobierno que se había mantenido por más de 30 años, un gobierno que fue tirano, fue dictador, más allá de las cosas buenas que pudo haber ofrecido. Les quitaron las tierras a los campesinos, las expropiaron y pusieron a los campesinos a trabajar las tierras como esclavos porque los azotarían con un látigo para que trabajaran y no flojearan. Todas las ganancias de las ventas de la cosecha, los únicos que se beneficiaban era una élite de la tierra mexicana y la pobreza se hacía cada vez más aguda. Las jornadas de trabajo eran de 12 horas. Así que esta guerra tuvo unas causas humanamente justificables. Era quitar a un gobierno tirano que con engaños seducía a la gente de que su gobierno era bueno. Este gobierno fue electo por votaciones, pero en muchas ocasiones él se autoproclamó presidente de la República y finalmente fue derrocado. Y se estableció en 1917 una nueva constitución en donde se le otorgan garantías a los campesinos, en donde los horarios de trabajo se reducen a 8 horas. Ahora la gente quiere solamente trabajar de lunes a viernes, ¿verdad?
A ver si no se arma otra revolución. Y no más que sean 4 horas y con el mismo salario. Y así sucesivamente, México vino a respirar un poco, un aire de libertad después de la Constitución de 1917. Esto tiene mucho sentido para lo que voy a estar compartiendo, porque Cristo vino para derrocar a aquel y aquello que había tenido subyugado, oprimido a su pueblo, y no eran necesariamente los romanos. Y quiero que me ayudes y veas la cita que está en el libro de Efesios. Quiero hablarte de la segunda parte de lo que hablé el domingo pasado. El amor necesita ser correspondido. Y ahora hablamos sobre que hemos sido libertados para amar al Señor. Ahora no hay nada en Cristo que nos ate para poder amar, permítame la palabra, frenéticamente, apasionadamente a Dios. No hay nada que nos impida amar a Dios. Él quitó todo lo que nos impedía amar libremente a Dios como Él pedía desde que se reveló en el Antiguo Testamento. Veamos, quiero este pensamiento primero. Nunca debemos olvidar lo que fuimos. Nunca vivimos nuestra vida cristiana como ya no me quiero acordar de mi pasado. Nunca debemos olvidar de dónde nos sacó el Señor. Eso no está en su bosquejo, así que deme su atención. Nunca debemos olvidar lo que Jesús hizo por nosotros para libertarnos. Y nunca debemos dejar de mostrar gratitud a Él viviendo como si nunca hubiera hecho nada. Antes bien, vivamos dignos de Jesús, dignos de su sacrificio. De esto se trata, no olvidar lo que fuimos, no olvidar lo que Él hizo y nunca dejar de mostrar gratitud como si Él no hubiera hecho nada y como si nosotros lo hubiésemos logrado todo. Veamos esta cita. Efesios 2, del 1 al 5. Ok. Dice así: antes ustedes, les está hablando a la iglesia, a los creyentes. Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. De esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de eso merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios. La otra versión dice: éramos hijos de ira. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. Veamos que aquí hay algunos elementos que nos explican de qué forma Dios nos libertó de lo que nos impedía vivir una vida de entrega a Dios. No olvides, son cosas que Él hizo para libertarnos de una vida sin sentido, para que pudiéramos vivir una vida con el propósito por el cual Dios nos diseñó. Y voy a ir mencionando de qué Dios nos ha libertado y de qué liberta a aquellos que se entregan a Jesús.
Así que esto lo podemos decir en tiempo pasado para los que hemos creído y para los que aún no han creído, que es lo que Dios nos ofrece en Jesús cuando hemos puesto nuestra confianza en Él. Así que Dios nos ha libertado, dice la palabra, de la muerte espiritual. Dice, cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, estábamos muertos espiritualmente, y debemos de definir muertos como separados de la comunión de Dios. Muertos es estar perdidos, muertos es estar ciegos, muertos es estar esclavos del pecado. Así que estábamos muertos, no teníamos comunión con Dios, no teníamos una relación con Dios. Dios define esa muerte aquí porque nuestro cuerpo no estaba muerto, en un sentido caminábamos, hacíamos todo, pero estábamos separados de la comunión con Dios. No teníamos a Dios, no teníamos ni esperanza, no sabíamos nada de las promesas de Dios, no sabíamos nada de los pactos de Dios, no sabíamos ni teníamos nada de Cristo. Muertos. Así que nos liberó de la muerte espiritual. Ahora, ¿qué hizo Dios? Lo que Dios hizo, ahí mismo en Efesios dice, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. En todo el plan de salvación, Dios siempre nos ha identificado con Jesús. Nuestra identidad siempre es para con Jesús. Así que Jesús muere, nosotros morimos. Es decir, su muerte nos es tomada a cuenta como si nosotros hubiésemos pagado con nuestra muerte por nuestros pecados. Dice en Corintios, si uno murió por todos, entonces todos murieron. Si uno murió por todos, entonces todos murieron. Quiero usar ese ejemplo que he usado algunas ocasiones para explicar esto. Supongan que yo los invito a comer a todos ustedes y yo voy a pagar. Ustedes no tienen cómo pagar. Supongan, nada más supongan. Así que vamos a ese mega restaurante y yo pago todo. Si Mario pagó por todos, ¿podemos decir que todos pagaron? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Nadie le tiene que cobrar a usted porque ya se pagó todo. Así que si Cristo murió por todos, entonces todos morimos. ¿Morimos a qué? Morimos al pecado. Fuimos condenados juntamente con Cristo en la cruz, Él en nuestro lugar. Así que si Él murió por nosotros, todos morimos. Todos pagamos el precio del pecado, es la muerte. Así que todos contamos como que ya pagamos la condena por nuestros pecados al Cristo morir en nuestro lugar. ¿Entendió eso? Dios nos cuenta cuando hemos creído en Cristo, debido a que el pecado tiene un salario y es la muerte, la condenación eterna, la separación eterna de Dios. Jesús muere por nosotros, somos contados como que morimos con Él. Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios. Así que Dios resucita al Señor Jesús, entonces nos ofrece una vida de resurrección aquí en la tierra. Amén. Así que eso es lo que Él hizo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Aseguró una vida nueva para nosotros. Ya no somos las personas que éramos antes. Ahora tenemos una vida nueva. Ahora, ¿qué es lo que se espera de nosotros? Porque no solamente es recibirlo, sino hay un fruto que debe de manifestarse. Así voy a estar manejando estos puntos: lo que éramos antes, lo que Dios hizo y lo que se espera de nosotros. Dice, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Aquel que dice que está en Cristo, aquel que dice que tiene una vida nueva y vive exactamente como antes de que le predicaran el Evangelio, no ha nacido de nuevo, no tiene vida nueva. Porque Jesús sufrió nuestra muerte para que nosotros pudiéramos expresar su vida.
Jesús sufrió nuestra muerte para que nosotros pudiéramos expresar su vida. También ahí dice que Dios nos ha libertado de la corriente mundanal. Dice, cuando estaban en sus delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. El mundo o la mundanalidad es una corriente ateísta, materialista y humanista. Es decir, es un estilo de pensamiento y de vida que ha dejado fuera a Dios, ha dejado fuera sus mandamientos, ha dejado fuera el dar cuentas y el conocimiento del juicio venidero. Es simple y sencillamente el vivir por este momento, disfrutar de lo que quieras hacer. Si te gusta hacerlo, no importan las consecuencias. Esa es la mundanalidad. Disfrutar de todo aquello que echa fuera a Dios de tu vida. Porque allí anduvimos en esa corriente todos. ¿Te acuerdas? Ni pensabas en Dios cuando hacías todo lo que hacías. O si pensabas en Dios, creías que estaba de tu parte y te apoyaba en todo lo que hacías. Así que Él nos rescató de esa vida sin sentido, de esa corriente del mundo. ¿Y qué hizo Dios? No nos llevó al cielo de inmediato, sino que nos trasladó a otra esfera espiritual, al reino de su Hijo amado. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos, no pensamos, no vivimos, no actuamos como gente que no ha conocido a Dios. Ha sido trasladada nuestra vida a otro reino, bajo otra autoridad. Este es el asunto en Primera de Juan capítulo 5. Como el mundo está bajo el maligno, ejerce una presión a los hijos de Dios para que vuelvan al estilo de vida antiguo. El mundo está bajo el maligno y va a ejercer una presión para que tú vuelvas al estilo de vida mundanal, para que saques a Dios de tu vida, para que empieces a hacer según lo que eras antes. Mucha gente conoce al Señor y por un tiempo son atrapados y van al mundo y están haciendo lo que hacían antes de haber conocido al Señor. Dios en su misericordia puede traer a esos otra vez al reino después de que sufrieron las consecuencias de su rebeldía. Así que dice también, si vas a vencer esa resistencia, Dios, más bien esa presión, si vas a vencer eso, Dios te proveyó de algo. Dice, esta es la victoria que vence al mundo, a esa corriente, nuestra fe. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios vence al mundo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, confíen en mí, yo he vencido al mundo. Él venció esa corriente de pensamiento que había en su tiempo, que contradecía a Dios, esa corriente de mundanalidad de los saduceos, ese engaño espiritual de los fariseos. Él venció como hombre y dice, confíen en mí, yo he vencido al mundo. ¿Por qué dijo eso? Porque sabe que hay una presión. Sabe que el enemigo a través de las cosas de este mundo ejerce una presión para que los hijos de Dios manchen su testimonio y manchen el testimonio de Cristo. En la escuela, ustedes jóvenes, señoritas, saben que hay una presión espantosa para que ustedes cedan a los deleites del mundo que ustedes saben que son pecaminosos, y por el hecho de querer ser aceptados en cierto grupo, algunos empiezan a deteriorar su fuerza y sus convicciones no son firmes, son atrapados, son engañados. Tienen que recordar que Dios los libró precisamente de esa corriente y los trasladó a un reino diferente, al reino donde Jesús es el Rey, y les ha dado la victoria sobre la corriente mundanal, su fe. Todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios, el Espíritu de Cristo está en ti,
puedes vencer esa corriente mundanal y puedes caminar en santidad, porque sí se puede caminar en santidad. Todo aquel que tiene el Espíritu de Cristo vence al mundo. Dale un aplauso al Señor. No tenemos excusas. ¿Y qué es lo que Dios espera entonces de nosotros? Dios espera, según lo que dice el apóstol, no amen al mundo. No quiere decir a la gente, a ese sistema de pensamiento, ni las cosas que hay en el mundo. Se refiere al estilo de vida mundanal. Porque todo aquel que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. El mundo va a apelar siempre al deseo de tus ojos, a los deseos de la carne y a la vanagloria de la vida. El mundo siempre va a instarte a que codicies las cosas que ves, a que le des rienda suelta a tus deseos y a que busques un prestigio basado en tus logros personales, que busques un reconocimiento del mundo basado en tus logros personales, ser aplaudido, ser reconocido para sentir que tu ego está creciendo y que eres mejor que otros. El mundo apela a eso, pero el Espíritu Santo dice: no amen al mundo ni las cosas que hay en este mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Así que nada de eso viene del Padre. El que ha conocido al Padre sabe que esas cosas no vienen de Él. El que tiene una relación, una comunión íntima con el Padre sabe que esas cosas no vienen de Él. A la carne le gusta el reconocimiento. A nuestros ojos nunca se sacian de codiciar lo que el mundo nos ofrece. Y nuestra carne siempre va a estar diciendo: dame más y más y más y más. Dios espera una respuesta diferente al habernos trasladado del mundo a su reino. Dios espera una respuesta diferente. Y me gusta cuando veo el profeta Jeremías, que fue tomado de entre el pueblo de Israel como un profeta a las naciones, y él tiene la tentación de rechazar su llamado. Está cansado y se está quejando, y Dios lo toma y habla con él. Le dice: entonces responde el Señor: si regresas a mí te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos, no ellos en ti. ¿Te das cuenta? Tú estás ahí en ese lugar, en este mundo, en esta escuela, en esa maquila, para influir tú en ellos, no para que ellos te moldeen a ti. Tú estás puesto desde la autoridad del reino para hacer una influencia de tal forma que muestres un estilo de vida diametralmente opuesto al de ellos. Porque estás representando a un reino diferente. Estás ahí para manifestar el poder de Dios. Estás ahí para manifestar un carácter distinto. Estás ahí para mostrarle a la gente cuál es la forma en la que deberán de vivir con tu mismo estilo de vida y con las palabras que salgan de tu boca. Veamos un nuevo pensamiento con respecto al éxito mundanal que muchos buscan aún dentro de la iglesia. Ve lo que él escribe el apóstol Pablo. Él está hablando de su prestigio, de su reputación antes de que Cristo viniese a su vida. Y él describe todos los méritos que él tuvo bajo la ley. Y después dice: todo esto lo considero basura. Leamos eso rápido. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida, es decir, puntual. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa. Orgullosito el hombre. Y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra. Y luego ve esto: antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás
y lo consideró basura. ¿Lo considera qué? Basura. Él estaba en un nivel tan alto de autoridad, de conocimiento y de credibilidad como fariseo, que estaba casi, dicen algunos historiadores, como para ser el siguiente sumo sacerdote, la autoridad espiritual más alta bajo la ley. Y dice que él considera todo eso basura después de haber conocido a Jesús. Lejos de mí esté gloriarme, esto está en Gálatas, sino en la cruz de nuestro Señor Jesús, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Lejos de mí esté el jactarme, el sentirme orgulloso de mis logros en el mundo, excepto me voy a jactar de algo, de Cristo, por quien el mundo me es crucificado y yo al mundo. ¿Qué significa esto? Que toda esa cultura que es hostil hacia Dios, pasiva o activamente, ha sido crucificada para Pablo. Está muerto, ya no me cautiva, no me llama la atención, pero también yo estoy muerto al mundo. Ese sistema de pensamiento, ese sistema de vida no es para mí, porque yo soy una nueva persona, estoy dentro de un reino diferente, así que lo que hay en el mundo no me cautiva, no me atrae. El mundo está crucificado para mí y yo para el mundo. Esto es lo que se espera de un hijo de Dios, que fue sacado del mundo y trasladado al reino. Ahora eres un representante del reino para influir en el mundo. Amén. Dios nos ha libertado también de la esclavitud del pecado. Ahí está en Efesios, dice, vivían en pecado igual que el resto de la gente. Vivir en pecado quiere decir que ese es el estilo de vida, vivir pecando, vivir cometiendo delitos, porque el pecado como principio, como ley, lo cual hablamos hace 1 o 2 semanas, gobernaba en nuestra vida. Hacíamos lo que el pecado dentro de nosotros nos movía a hacer. Y Satanás usaba ese pecado que vive en nosotros para orillarnos a tomar decisiones en contra de la voluntad de Dios. Jesús dijo que el que peca es esclavo del pecado. El que vive atado al pecado, el que vive practicando el pecado es esclavo del pecado. Si es esclavo del pecado, ¿quién es su amo? ¿Quién? Si alguien es esclavo del pecado, ¿quién es su amo? El pecado. Si es esclavo, si alguien es mi esclavo, yo soy su amo. Si alguien es esclavo del pecado, el pecado es su amo, lo gobierna. Y Satanás se aprovecha de eso para añadir más el efecto de no poder ir en contra de sus instintos. Y Jesús posteriormente dijo: mas al que al Hijo libertare será verdaderamente libre. Así que o es el pecado el que gobierna a alguien, o es aquel que lo liberta, que es Jesús. Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Amén. Así que, ¿qué hizo Dios entonces para libertarnos de la esclavitud del pecado? Dice en Romanos 6:6, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Gloria sea su nombre. Cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Así que Cristo murió para que nosotros obtuviésemos perdón de pecados, pero resucitó para que el pecado que mora en nosotros perdiera su poder. Y Cristo volverá en la resurrección de los muertos
para librarnos de la presencia del pecado. Hoy todavía está la presencia del pecado, pero el pecado no tiene poder ni autoridad sobre nosotros. ¿A causa de qué? A causa del Espíritu Santo que mora en nosotros. Romanos 8, del 1 al 2. Voy a seguir esa línea de pensamientos que viene desde el versículo 7, desde el capítulo 7 al final. Cuando Pablo está diciendo de su naturaleza pecaminosa, dice: ¿qué es esto que me pasa? Que queriendo hacer el bien hago el mal. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Esta es una ley, dice, es una ley que está en mis miembros. Es la ley del pecado. Dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego dice: doy gracias a Dios por Jesucristo. Dice: ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Esto es para los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No hay un juicio porque seas un pecador cuando estás en Cristo, porque ya no eres un pecador, eres un santo que ocasionalmente peca. Ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo. Esto es una definición de quienes están en Cristo: los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y luego dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bien, ustedes saben que hay leyes naturales. La ley de gravedad nos dice que todos los cuerpos son atraídos hacia el centro de la tierra, más o menos así es. Es decir, gracias. Es decir, que si yo dejo caer esto aquí al piso, va a caer, no va a flotar. Si te tiras de un edificio de 200 pisos, no vas a flotar, vas a caer, excepto que traigas algo, ¿no?, que te detenga la caída. ¿Por qué un avión no se cae? Porque hay una fuerza superior hacia arriba que impide que caiga. Así que la ley del pecado es como la ley de gravedad. El pecado mora en los seres humanos desde que Adán falló. Es decir, todo hombre que nace aquí va a pecar irremediablemente, va a ofender a Dios, se va a hacer daño a sí mismo, le va a hacer daño a los demás, porque hay una ley en sus miembros que le insta a vivir obedeciendo sus instintos y sus deseos más bajos, y los deseos más saludables se convierten en sus enemigos y destructores de su vida. Así que esta ley del pecado, para los que están en Cristo, técnicamente no está en funciones porque hay una ley superior. Esta es la ley del pecado hace que este globito venga, este es tu vida, este es tu deseo de hacer el bien, pero la ley del pecado te jala y terminas haciendo algo desagradable. Pero la ley del Espíritu de vida en Cristo, que es la que opera en aquellos que están viviendo en Cristo, no viviendo en la carne, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No me deja caer, aunque está esa fuerza, no me deja caer la ley del Espíritu de vida en Cristo. Me sostiene, me da fuerzas para vencer. Estoy en otra ley, la ley del pecado fue desconectada. Cuando yo morí en Cristo, ya no soy más esclavo del pecado. Ya no tengo por qué obedecer este principio que está ahí, está presente. Pero hay una ley más poderosa que es la ley del Espíritu de vida en Cristo. Vivir en Cristo, vivir conducido por el Espíritu Santo es mejor que vivir obedeciendo al pecado. ¿No le das gracias a Dios por eso?
Así que ya no vives más para agradar a tu carne. Fuiste librado de ese amo. ¿Qué se espera de nosotros cuando tú tienes ese conocimiento? El pecado ya no es mi amo. Hay una ley superior en mí. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando viene esa presión? Sé que está esta incógnita en muchos. Ese deseo de hacer lo incorrecto. Ve lo que dice en Romanos acerca de esto. Dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. Es decir, ahora ustedes pueden controlar eso. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, una vez más, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Así que los deseos están ahí. El pecado va a tratar de usurpar el trono en donde la gracia está reinando. Los deseos están ahí. Los deseos son muy poderosos. Pero nosotros que estamos en Cristo no tenemos que obedecer a esos deseos, esas inclinaciones. Más bien tenemos que hacerlos morir. Tenemos que usar los deseos naturales de una manera ordenada, de una manera santa, de una manera como Dios lo diseñó. ¿Cuánto les da hambre? Algunos están muertos, yo creo, porque no levantan la mano. Es un deseo natural. Pero vas al refrigerador, sacas el jamón, sacas el pan, sacas el queso, sacas Winnie's, sacas una chuleta que te encontraste ahí, sacas la mayonesa, sacas la lechuga, sacas zanahoria, calabaza y haces un sándwich como de 5 pisos. Es que tengo hambre. Eso es un deseo corrompido cuando tratamos de suplir una necesidad lícita de manera ilícita. Así que hago morir por el Espíritu Santo esa inclinación pecaminosa y le doy una dirección que glorifique a Dios. No vivo para comer, como para vivir. No soy dominado por ninguno de esos deseos para ser descontrolado en mi manera de vivir. Algunos tienen una gracia impresionante, comunican muy fácil las cosas, pero abusan de esa gracia que se les facilita comunicar, que lo convierten en chisme. Estás utilizando un deseo, una facultad de una manera corrompida. Así que tienes que hacer morir esto. Dice, no permitas que el pecado controle la manera en que vives. Así que cuando te sientes tentado, tienes que decir, yo tengo poder sobre esto. Tienes que recordar que tienes poder sobre eso. Que Dios te ha dado la gracia de controlar tus instintos, de controlar tus emociones, de gobernar tus sentimientos, tus pensamientos y tus decisiones. Nunca es correcto ni verdadero decir es que no puedo controlar. Si nunca puedes controlar, probablemente es porque nunca has nacido de nuevo. Si nunca puedes evitar fallar, pecar en lo mismo y en otras cosas, entonces muy seguramente tú necesitas buscar de todo tu corazón a Cristo, arrepentirte de tu vida pecaminosa y pedirle que te salve. Pero si estás en Cristo, nunca es una excusa decir es que no puedo, es que no lo logro. Es que Dios te ha dado poder. Él ha vencido, le ha quitado el poder al pecado y ha puesto su espíritu, una nueva ley que te insta a escoger las cosas más excelentes. Dios no lo ha hecho difícil. Ahora puedes escoger hacer lo correcto. Es lo que está diciendo ahí. Dice, así que usen todo su cuerpo, todo, desde la coronilla hasta la planta de los pies, todo tu cuerpo para hacer
lo que es correcto, lo que agrada a Dios. Puedes hacerlo, y si el Espíritu Santo te dice que uses tu cuerpo para hacer lo correcto, quiere decir que puedes hacerlo. Si te dice que uses tu cuerpo, tus ojos, tu lengua, tus manos, tus oídos para hacer lo correcto, quiere decir que puedes. Amén. Podemos. No somos más esclavos del pecado. Cristo nos libertó. Amén. Ahora, quiero aclarar algo que dice ahí. Dice, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. La ley, los mandamientos del Señor no son malos, porque dice aquí que ya no vivimos bajo las exigencias de la ley. La ley nos sirve para guiarnos a Cristo, porque la ley, el mandamiento, no mentirás. Fuera de la gracia de Dios, lo único que hacía era despertar en nosotros la pecaminosidad a causa del pecado que ya moraba en nosotros. Y lo que hacía, lo que producía es que en lugar de evitar mentir, mentíamos. El famoso ejemplo: tienes una banca en el parque y luego dice pintura fresca, no tocar. ¿Qué haces? Vas y le tocas. Ah, sí está fresca. Esta ley incitaba, no porque fuera mala, sino a causa de nuestra pecaminosidad, el hacer precisamente aquello que no debíamos hacer. Ahora no vivimos bajo las exigencias de la ley. En lugar de pensar, el mandamiento dice que no debo de mentir, aunque es correcto, esa no es la forma en la que somos llamados a vivir bajo la gracia. Es a causa de que su presencia mora en nosotros, escogemos amar, y el amor siempre dice la verdad. El amor escoge la verdad. El amor escoge la fidelidad. El amor escoge la lealtad. El amor escoge no hacer daño al prójimo. Así que no vives bajo un código de mandamientos que dice, ¿cuál es el séptimo mandamiento? Porque si no voy a fallar, si no me acuerdo. No, ya no vives bajo este código. Fuiste liberado de ese estilo de vida, de vivir bajo un código que no puedes cumplir en la carne. Las exigencias de la ley fueron cumplidas por Jesús para que nosotros vivamos una vida que agrada a Dios, no por el cumplimiento de cada mandamiento, sino por cumplimiento de la ley de Cristo que ha sido depositada en nosotros: amar a Dios, amar a nuestro prójimo. Amén. De eso se trata. Dios nos ha libertado también de la esclavitud de Satanás. Otro que era necesario que fuera derrocado. Dice, anduvimos obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Así que, antes de que Cristo nos alcanza, vivimos para obedecer al diablo. No, yo era muy santo antes de que Cristo me alcanzara. No era muy santo, era el Blue Demon. Engañado. Yo también creí que era muy recto antes de que Cristo me alcanzara. Me acuerdo cuando la primera vez, a los 18, 19 años que viviendo en la religión católica, tuve que ir a una confesión que había que confesar. ¿Sabes qué pensaba yo? Pues no tengo nada que confesar. No he hecho nada malo. El que dice que no tiene pecado es mentiroso y hace mentiroso a Dios, porque todos pecamos. El diablo nos tenía verdaderamente esclavizados a causa del pecado y a causa de nuestros pensamientos perversos. ¿Ven lo que dice ahí? Anduvimos obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Así vivimos todos. Y fue necesario derrocar no solamente a Porfirio Díaz, pero al diablo. ¿Qué hizo Dios? Estas son las buenas noticias,
porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿No te parece genial? Ya Satanás no tiene autoridad sobre los hijos de Dios. Nos fuimos trasladados al reino de Jesucristo. Nos libró de la potestad de las tinieblas. Eso espero que haya ocurrido en ti. ¿Ha ocurrido en ti o todavía obedeces al diablo? ¿O todavía haces la voluntad de tus pensamientos carnales? Ahora, si Él nos libró de la potestad de las tinieblas, si Él nos libró del dominio del diablo, ¿qué espera Dios de nosotros cuando vemos que Satanás ya no tiene autoridad sobre nosotros? Bueno, aquí hay algo muy interesante. Nosotros como siervos de Jesucristo ejercemos autoridad sobre las fuerzas enemigas. En su nombre nos sometemos a Dios, a su autoridad, resistimos al diablo y Él huirá de nosotros. ¿Qué esperanza antes de que el diablo huyera? Me acuerdo cuando éramos pequeños en nuestra casa, pasaban muchas cosas así feas, demoníacas. Decíamos que eran fantasmas porque no sabíamos. Pero el diablo era nuestro huésped. Había demonios en nuestra casa. Pasaban cosas horribles. Y había ese pensamiento raro de que si le decías malas palabras a esas cosas se iban a ir. Así que aprendí un sinfín de malas palabras para echar fuera esas cosas. No se iban. Pero ahora en Cristo descubrimos que tenemos autoridad en el nombre de Jesús para someternos a Dios, y en esa autoridad, no en nuestra autoridad, en su nombre echamos fuera a estas fuerzas enemigas de nuestra casa. Echamos fuera a demonios de las vidas de las personas. Cuando un demonio intenta oprimir en alguna forma a tu vida, a tu familia, a tus hijos, tú tomas autoridad. Dios te espera que tomes autoridad, sometiéndote a Dios y resistiendo, es decir, enfrentando. En el nombre de Jesús te ordeno, espíritu inmundo, salir de este lugar. Y Él va a obedecer, porque la promesa es que Él huirá de ustedes. Cualquier cosa que veas que proviene del enemigo en tu casa, tienes autoridad para reprenderlo. Cualquier opresión, cualquier presencia demoníaca que va a tu casa, porque a veces van. ¿Por qué siento tanto miedo? ¿Qué está pasando? ¿Qué hay aquí? Sabes que hay una presencia, tomas autoridad. Porque eres un hijo, una hija de Dios y lo echas fuera. Dios quiere que te aproveches de la oportunidad de usar el nombre de Jesucristo, no como un amuleto, sino como una credencial de la suprema autoridad de aquel que gobierna en los cielos, en el universo y en la tierra. Y tomas ese nombre que es conocido en los infiernos y lo usas para echar fuera toda influencia demoníaca. Cuando te están asaltando pensamientos que tú no los produces, vienen y te atormentan, seguramente debes de creer que salieron de tu misma cabeza, pero tú no estabas pensando en eso. Tienes que saber que el diablo está lanzando dardos para desanimarte, para desalentarte, para que te veas a ti mismo como alguien derrotado, pero tienes que usar esa autoridad. Invocar el nombre de Jesucristo es de lo más poderoso que se nos ha otorgado. Llamarle al enemigo por su nombre y a toda fuente demoníaca que viene a oprimirnos, ordenarle que se vaya en el nombre de Jesús. Es lo más grandioso que puedes experimentar, que los demonios tiemblan ante el nombre de Jesús, porque saben que tú eres un hijo de Dios, porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Aquellos que están sufriendo opresión demoníaca y no están echando mano de esto, están sufriendo gratis. Cuando te puedes levantar y enfrentar esas luchas con la autoridad del nombre de Jesucristo. Te humillas ante Dios, examinas si hay pecado en tu vida, lo confiesas, lo abandonas y tomas autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Ya Satanás no está sobre ti. Ya Satanás no está alguien que te gobierna. Él quisiera hacerte creer que Él es tu líder, que Él es tu autoridad. Pero ahora tú puedes hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada te dañará. ¿Le das un aplauso al Señor?
Dice en Efesios que Dios nos ha libertado también de la esclavitud de los deseos carnales. Dice, todos vivíamos así en el pasado, todos, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Qué hizo Dios? Dios puso su Santo Espíritu en nosotros. No nos ha dado un espíritu de cobardía para estar otra vez en esclavitud. Nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Esos deseos están ahí. Y mientras no mueran, vas a estar luchando contra ellos. Mientras no los mates de hambre, vas a estar luchando contra ellos. Tú puedes ejercer dominio propio. Cualquier deseo en tu vida, cualquier deseo carnal en tu vida que sabes que no es algo agradable a Dios, tú puedes controlarlo, porque el espíritu que has recibido es dominio propio. Cualquier inclinación a cualquier área de pecado, tú puedes controlarlo, tú puedes evitarlo, tú puedes girar y huir. Tú puedes apartarte de la oportunidad de pecar, porque Dios te ha dado el espíritu de dominio propio y de poder. Dunamis, poder para destruir aquel argumento, aquella altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y te ha dado un espíritu de amor, porque por amor a Jesús, por amor a tu gente, por amor a la iglesia, por amor al Padre, tú dices, yo no voy a ceder a este deseo, porque amo a Dios. Me ha dado un espíritu de amor para amarle a Él antes que satisfacer un deseo egoísta. Esos pensamientos tienen que estar en nosotros. Puedes controlar cualquier inclinación pecaminosa en ti. Puedes, si el Espíritu Santo está en ti, puedes. Simple y sencillamente dices, no, escojo hacer la voluntad de Dios. ¿Es fácil? No lo creo. Porque a veces respondemos muy rápido, reaccionamos y nos damos cuenta hasta que metimos la pata. Pero puedes volver atrás en arrepentimiento y volver a intentarlo en una próxima ocasión. Puedes vencerlo, porque el Espíritu de Dios está contigo. Puedes vencer lo que sale de tu boca. Puedes vencer cualquier expresión pecaminosa que sale de tu boca. Puedes vencer cualquier pensamiento pecaminoso solo porque el Espíritu Santo está en ti. Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así que, ¿qué se espera de nosotros a la luz de lo que Dios ha hecho para librarnos de la esclavitud de esos deseos carnales? Dice la Escritura, hagan morir pues lo terrenal en ustedes. ¿Qué es lo terrenal? Aquí viene una lista y no es exhaustiva. Este versículo Colosenses está dirigido a cristianos, ¿de acuerdo? Dice, hagan morir pues lo terrenal en ustedes. Fornicación, que es inmoralidad sexual en todas las variaciones de inmoralidad sexual. Impureza de los pensamientos, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo. ¿Anduvieron qué? Es decir, todas estas cosas los cristianos anduvieron en otro tiempo. No en todas, quizás en algunas, pero anduvieron. ¿Pero por qué si anduvieron? Dice, hagan morir. Es decir, Dios le ha quitado, ha roto la esclavitud de esos deseos. No tenemos que obedecerlos. Estuvimos esclavizados de esos deseos, pero Dios le quitó el poder a esos deseos para esclavizarnos. Ahora, ¿están esos deseos todavía ahí? Sí, pero tenemos que hacerlos morir. Tenemos que alimentar nuestro corazón con la palabra del Señor. Tenemos que alimentarnos con estar en la presencia de Dios, con tiempos de adoración. Cuando esos deseos emergen, tenemos que matarlos de hambre en lugar de alimentarlos. Cualquier deseo pecaminoso puede comenzar con un pensamiento, con una idea de lo que podría suceder si haces esto.
Entonces, antes de alimentar eso, empieza a enfocarte en un pensamiento diferente. Piensa en la cruz, piensa en un versículo, piensa en una canción al Señor. Cae de rodillas ante el Señor y dile: Señor, yo escojo hacer tu voluntad y no el deseo de mi carne. Hagan morir lo terrenal. Ahí está. No se sientan condenados cuando esos deseos aparecen en ustedes. Si ustedes están en Cristo y aparecen esos deseos, esa inclinación, no se sientan condenados. Siéntanse condenados cuando ustedes obedecen a esos deseos. Pero no se sientan condenados cuando esa inclinación está ahí sugiriendo que hagamos esto o esto otro. No, es simplemente el hecho de la oportunidad de descubrir qué es lo que ese deseo, hacia dónde me está arrastrando. Entonces decir: no voy a obedecer a ese deseo. Todos tenemos deseos. Los deseos son muy poderosos. Tú deseas comer y vas a comer. Tú deseas ir al baño y vas al baño. Pero si deseas hacer algo verdaderamente ofensivo a Dios, va a haber algo en tu corazón que te va a querer arrastrar, un deseo pecaminoso que te va a hacer acariciar esa posibilidad como algo muy sublime, como algo muy lindo, como algo, se va a sentir bien agradable esto. No, tienes que hacerlo morir. Tienes que armarte de pensamientos y poder decir: ¿haría esto en público? ¿Haría esto con el conocimiento de mis padres? ¿Con el conocimiento de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos? ¿Haría esto y que lo publicaran en la pantalla de la iglesia? No, si no es así, si no lo puedo recomendar, entonces no proviene sino de la carne y tengo que hacerlo morir. No te sientas condenado cuando viene ese deseo. Solamente ocúpate de matarlo. Ocúpate de matarlo de hambre. Cualquier cosa. Tienes que identificar cuáles son estas inclinaciones, estos deseos de las cosas en las que anduviste antes de que Cristo te alcanzase. Ustedes deben de tener bien identificado qué es las cosas en las que anduvieron antes. Por eso no debemos de olvidar lo que éramos antes. Hasta que no hagamos morir esos deseos, nos vamos a sentir impulsados en cierta medida a ir por esa senda. Hazlos morir, porque si no los haces morir, te van a matar a ti. Van a matar tu familia, van a matar tus relaciones si vas detrás de esos deseos. Y luego dice: pero ahora también dejen estas cosas: ira. La ira son enojos así explosivos, momentáneos, y luego ya se apagan. El enojo es una ira, pero extendida. Dejen estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia. Blasfemia es hablar mal de la gente. Palabras deshonestas de su boca. No mientan los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea, no solamente los pecados más escandalosos, pero los que muchas veces justificamos como una debilidad. Esas inclinaciones tenemos que hacerlas morir. No tenemos que ser controlados por ello, jamás. Tenemos todas las de ganar para vivir una vida que agrada a Dios. No una vida que le dé motivos al diablo de condenarnos en nuestra mente, de debilitar nuestra fuerza. Dios quiere que te hagas responsable con la gracia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, para hacer morir todas estas cosas. Tú identifica cuáles son tus inclinaciones que fueron favoritas en aquella época, y sabes que ahí están hasta que las hagas morir. Sabes que ahí están y que si les das chance. Aquí te va una pregunta bastante capciosa. Quiero que pienses que Dios se para aquí enfrente y te dice:
Ok, chicos y chicas, les doy un día 24 horas para que pequen con su pecado favorito. No les va a pasar nada, les prometo que no los voy a mandar al infierno. Vayan detrás de ese pecado. Vayan detrás de aquello que su carne quiere hacer 24 horas para que hagan todo lo que quieran. ¿Qué harías? Algunos que tiemblan ante Dios dirían: no, Padre, no me permitas tal cosa. Algunos acariciaron unas posibilidades. Algunos acariciaron una imagen de decir: wow, pues yo escogería esto. Eso es lo que tienes que hacer morir. Eso es detrás de lo que tienes que ir hasta acabarlo con el poder del Espíritu Santo, para que jamás se vuelva a levantar. Como dijo David: perseguí a mis enemigos y no me detuve hasta destruirlos. Dios nos ha libertado también de la ira justa de Dios. Estoy casi por acabar. Dice en Efesios que éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Éramos, di conmigo, éramos merecedores de la ira de Dios, de ser condenados en el infierno, en el lago de fuego, separados. Éramos objetos del enojo de Dios. Escúcheme bien. Alguien que está separado de Dios y viviendo muerto en sus delitos y pecados, no puede pensar que Dios lo ama tanto mientras hace esos pecados. Dios lo amó enviando a Jesús a morir por él. Pero Dios no ama un estilo de vida pecaminoso. Él dice que éramos objetos del enojo de Dios antes de convertirnos. Ahí dice. En 2 Salmos dice: todo el día Dios está airado, enojado con los impíos. Dios aborrece la iniquidad y al que hace iniquidad, Malaquías. Así que Dios estaba enojado con un estilo de vida pecaminoso que tuvimos, pero Él escogió amarnos al enviar a su Hijo, ¿de acuerdo? ¿Qué hizo Dios? Primera de Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No nos ha puesto Dios, no te salvó Dios para luego mandarte al lago de fuego. Dios no hizo eso. Dios no te salvó y te hizo su hijo, su hija amado, para al final decir: ¿sabes qué? Siempre no cumpliste el estándar, te vas al infierno. Dios no te salvó para eso. Te salvó para que alcances salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, no por tus méritos, sino por los méritos de Jesús. Amén. Así que ¿qué se espera de nosotros? Porque ya que el infierno no nos espera a los que hemos sido hijos de Dios, hijas de Dios, ¿qué nos espera o qué se espera de nosotros? Porque algunos de ustedes viven: ay, no quiero hacer esto, no me quiero ir al infierno. Eso se llama esclavitud. Dios te libró de la ira venidera, te libra del infierno, te libra del castigo eterno. Entonces ya no te preocupes por eso. Pero ahora, ¿qué es lo que se espera en función de que tu juicio ya se efectuó en la cruz? ¿Qué se espera? Dice, aquí está más amplio que en el bosquejo, que la gracia de Dios se ha manifestado para enseñarnos que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos en este mundo maligno. Debemos de vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios, mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo totalmente comprometidos en hacer buenas obras.
Así que ya no esperas el infierno. Eso se resolvió en la cruz. Ahora te dedicas a una devoción a Dios, un apartarte de la mundanalidad y un dedicar tu vida mientras esperas que Cristo venga a servir. No esperas con los brazos cruzados a fin de que, bueno, pues ya no me voy al infierno, pues a tirar barra mientras llega Jesús. No, te dedicas a cuidar tu caminar, a echar fuera la mundanalidad, a echar fuera cualquier mala obra y a dedicar tu vida entera para servicio de los demás. Mientras viene Jesús, haciendo buenas obras. Amén. Dios nos liberó de la deuda de pecados. Los pecados no solamente generan el castigo eterno, pero una deuda que jamás puede uno pagar. Dice ahí en Efesios que en Jesús tenemos redención, que lo que significa en este contexto es el perdón de todos los pecados. Piensa, un solo pecado nos condena en el infierno, porque Dios aborrece el pecado. Piensa, es increíble, pero nosotros no pecamos en una sola forma. Pecamos, y si tuviéramos que escribir la lista de los pecados que hemos cometido desde que tenemos uso de razón, no alcanzaría la tinta de una pluma. Para todas las veces que hicimos cosas ofensivas, todos esos pecados nos pusieron en una situación verdaderamente de que nuestra alma sería embargada para pagar esa deuda, porque pecamos contra Dios. Pero Jesús nos redimió, obtuvo perdón total de nuestros pecados. Ve lo que dice ahí en Colosenses, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, clavándola en la cruz. El acta de los decretos, todo lo que la ley estipulaba por causa de nuestros pecados, era un acta de decretos en donde se estipulaba lo que nosotros merecíamos justamente por nuestros pecados. La anuló, diga conmigo, la anuló, y la clavó en la cruz y dijo: deuda cancelada. Tus pecados han sido todos perdonados. La sangre de Jesús, Él es el sacrificio, Él es el pago por todos nuestros pecados. Y no solo los nuestros, escúcheme bien, sino los de todo el mundo. Eso no quiere decir que todos se van a ir al cielo. Quiere decir que el sacrificio de Jesús fue tan poderoso que abarcó los pecados de cada ser humano aquí en la tierra. Aunque muchos van a ir al infierno de todos modos por rechazar el evangelio. Todos nuestros pecados han sido perdonados. Todos los que cometimos antes de conocer a Jesús. Y todos los que cometemos después de conocerlo. Que deberían de ser menos, por supuesto. Perdón total. Perdón total. Completa amnistía. Perdonado totalmente. Y admitido a la presencia de Dios. Como si nunca hubieras pecado. Como si siempre hubieses obedecido. Todo esto porque Jesús pagó. Así que Él espera algo de nosotros. Si fuimos perdonados de esa manera, ¿qué espera Dios de nosotros? Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Si Dios te perdonó así, no te queda más remedio que cuando alguien te ofenda, escojas perdonar. Si Dios te perdonó así, ¿por qué rayos yo querría mantener un rencor, un resentimiento por largo tiempo contra alguien? Es que no me ha pedido perdón. De acuerdo, pero eso no nos da derecho de vivir amargados por el resto de nuestra vida.
mientras aquella persona no viene a pedirnos perdón. Elegimos perdonar en respuesta a la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros. Hasta por salud mental y emocional, Dios, en tu nombre perdono a esta persona, porque Jesús dijo: cuando estén orando, si recuerdan que alguien les ofendió, perdonen. No puedes dar un perdón más chiquito que el que Dios te ha dado. Sí, las heridas duelen, pero duele más el proceso de estarse amargando la existencia pensando en lo que te hicieron. Así que toma esa herida, llévasela al Señor y dile: Señor, me duele esto que me hicieron. Sé que tú tienes cuidado y voy a elegir perdonar con el mismo perdón que tú me has perdonado, gratuitamente, sin esperar nada. Ya habrá la oportunidad de hablar con el ofensor y tratar ese asunto, pero mientras tanto, como tú me has perdonado, yo voy a perdonar a las personas que me ofenden. Y vas a ser más feliz. Ya no vas a parecer que te bautizaron con limón. ¿Has hablado con alguien amargado? Qué horrible le salen las palabras de su boca. Parece que está peleado con todo el mundo, pero no. Es que está lastimado porque no ha querido soltar esa herida y entrar en un proceso de sanidad. Damos gracias a Dios por su gracia que ha venido a nosotros y nos concede la facultad de perdonar pecados a los que nos ofenden. Tienes que perdonar. Algunos de ustedes tienen cosas de hace 20 años y es que mi marido, es que mi esposa me hizo esto. Ya perdónenlo. Ya. A usted le perdonó Dios antes de que usted viniera a Él. Él murió en su lugar. Ya perdone. ¿Por qué se empeña en ser infeliz guardando rencor? ¿Por qué se empeña en amargarle la existencia a los demás? Ya reciba el perdón de Dios, porque Jesús dijo: si ustedes no perdonan a vuestros hermanos, tampoco el Padre los va a perdonar a ustedes. Te la pone fácil, ¿no? Dando, pajarito volando. Tú perdonas, yo te ofrezco perdón cuando tú falles. No perdonas, te retengo el perdón. Guarda resentimiento, te entrego al diablo para que te atormente. Porque eso dice la Escritura: te enojas, mantienes tu enojo, le das lugar al diablo. Es que no sabes lo que me hicieron, ni me interesa saber. Lo que te debe interesar es que Dios te dice: te he perdonado muchas cosas peores, ahora tú perdona. Vas a ser más feliz perdonando. Yo me encargo de la justicia, tú perdona. Punto. Amén. Último, Dios nos ha libertado, y esto no está en Efesios, está en Hebreos. Creí que era conveniente mencionarlo, del temor a la muerte. ¿Cuántos tienen miedo a morirse? Bueno, aquí va una palabra. Dice así, que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, nosotros, Dios nos dio un cuerpo de carne y sangre, Él también, Jesús, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. Ve qué increíble esto. La gente que tiene temor a morir, tiene temor a enfrentar algo después de la muerte, no sabe ni qué es. Entonces lo que hace ese temor es esclavizarlo. Es que tengo que hacer más, tengo que hacer más, tengo que hacer más, tengo que hacer más, porque quién sabe cómo me vaya ya con Dios. Ni siquiera lo conocen. Tengo que hacer más. Pero Jesús murió para, dice ahí, destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Ya no tienes que vivir con temor a la muerte. Lo que Dios hizo en Jesús, dice: el que cree en el Hijo ha pasado de muerte a vida. Y este es el testimonio, dice en 1 de Juan,
que Dios nos ha dado, el testimonio que Dios nos ha dado es que Él nos ha dado vida eterna y esta vida está en Jesús. ¿Tienes a Jesús? ¿Tienes a Jesús? ¿Tienes vida eterna? Así que para ti y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No agarres una pistola, el morir es ganancia, me voy. O si tienes que morir está bien, es un paso para mirar a Cristo. No tienes que morir de miedo por pensar en la muerte. Tienes que gozarte y salir. Cuando te toque te vas a ir y punto. No tienes, ay, si me matan afuera y si un balazo de los narcos y eso. ¡Qué miedo! Mira, el que le toque el fregazo, dicen, aunque se agache. Esa palabra del hebreo quiere decir golpe. Y el que no le toca, aunque se ponga, no le va a llegar. Así que ¿por qué tener miedo a la muerte? Vas a ver a Jesús. Ahora, aquí nos va el desafío, lo que se espera de nosotros a raíz de que Dios ha eliminado, ha destruido al que tenía el imperio de la muerte. Ya no vivimos en esclavitud por temor a la muerte. Ve lo que dice Pablo. Vengan los músicos, por favor, los ministros de alabanza. Dice el apóstol Pablo: no me importa cuánto haya de sufrir, ni trato de salvar mi vida. Lo único que me importa es terminar con gozo mi carrera y la tarea que me señaló el Señor Jesús: dar testimonio del inmenso amor de Dios. En lugar de estar temeroso, Pablo, de las persecuciones, de las torturas, de los calabozos, de que le fueran a privar de su vida, no me importa nada de eso. Lo que quiero es ocupar mi vida en cumplir aquello por lo cual Dios me salvó, en cumplir mi ministerio. ¿Y cuál era su ministerio? Dar a conocer a todos el inmenso amor, la bondad, la gracia de Dios. Así que Dios te ha libertado para que vivas una vida de libertad. Dice en Gálatas 5:13: pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. ¿A vivir qué? En libertad. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros. Di conmigo, Cristo me ha hecho libre. No les creo. Di conmigo con fuerzas: Cristo me ha hecho libre. Ya no volveré al yugo de esclavitud. Cristo me ha hecho libre. Ya no volveré a estar bajo el yugo de esclavitud. Ponte de pie y dilo una tercera vez: Cristo me ha hecho libre. Ya no volveré a estar bajo el yugo de esclavitud. Una vez más: Cristo me ha hecho libre. Ya no volveré a estar bajo el yugo de esclavitud. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos a cantar esto.